Muy buenos días a todos los participantes de esta reunión. Estamos aquí transmitiendo desde la sede central en Tikal Futura y pues nuestra intención es que cada uno de los estudiantes y docentes de nuestra sede y de las otras sedes que se conecten puedan tener esta plática que consideramos es importante y que les va a servir dentro de los cursos que llevan, por lo que pues los animamos a que tomen la mayor cantidad de conocimientos que nuestro invitado va a dar y su aplicación en el campo donde se desenvuelven. Es para mí un honor presentar al doctor Ricardo Antiñón, una persona que conocí y poco a poco fui cultivando la amistad y me honra tenerlo a él en esta mañana que finalmente él ha aceptado. El tema de hoy, el expositor lo va a exponer de una mejor forma, un tema bastante ampliado y es a todos los campos del quehacer humano. Eso es importante. Sin más preámbulo, doctor, yo dejo el tiempo y me voy a quedar solamente ingresando a las personas que en adelante puedan entrar. El tiempo es suyo, doctor. Muchas gracias, doctor Ramírez Solares. Qué gusto saludarlos, qué honra poder compartir con todo su estudiantado y compañeros académicos que integran la universidad y obviamente sus sedes. Qué honor y qué privilegio. Así es que primero doy gracias a Dios por este privilegio y vamos a entrar en materia. Hemos platicado con el doctor Solares que uno de los temas importantes es hablar sobre la ética y liderazgo gerencial y corporativo. Pero este tema es muy largo y muy profundo, pero por supuesto, quiero hablar de algo muy importante y es de la ética individual, de la ética personal, de la ética que debemos tener todos nosotros y de la cultura que vamos a promulgar, de la cultura que vamos a mostrar, de la educación que vamos a mostrar y, por supuesto, el liderazgo que vamos a difundir en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la sociedad. Quiero compartir con ustedes una pequeña presentación que preparé para platicar del tema y yo sé que les va a parecer muy raro cómo lo expongo, pero este tema puede explicarse de varias formas. Una de las formas que podemos hablar de él es titulándolo de la ignorancia a la sabiduría por el camino de la inteligencia. Fíjense bien, de la ignorancia a la sabiduría por el camino de la inteligencia. Yo, al principio, cuando era mucho más joven, ¿no? Ya tengo 66 años, así es que las lunas han pasado, los años también, el tiempo también. Yo creía que la ignorancia era un insulto. Yo creía que si yo reconocía mi ignorancia, era un peyorativo para mi vida. Que si me decían ignorante en algo, me sentía ofendido. Y el punto importante era reconocer que la ignorancia no es nada de eso. La ignorancia es una oportunidad para dejar de serlo y para transformarla en un conocimiento y una experiencia. Por lo tanto, es muy importante entender que la ignorancia es eso, una oportunidad. Entonces, jóvenes, quiero hablar de la ética, pero aplicada a nosotros. Quiero hablar de cada uno de nosotros, cómo pensamos, cómo debemos transformarnos a una mejor persona para poder ejercer un liderazgo efectivo en nuestra organización, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la sociedad. Y quisiera hablar de una transición de ese ser que uno inicia siendo, porque uno inicia siendo un hombre que ignora muchas cosas, por lo tanto le he puesto como nombre Homo inerus, y trascender y transformarse poco a poco a lo largo del tiempo en un Homo sapiens, en un hombre sabio. Pero esto quiere un método, y el método que quiere es que hay que enseñar al Homo sapiens a controlar sus pensamientos.
Y la palabra clave aquí es controlar nuestros pensamientos. Porque todos pensamos, sí, claro, los ladrones piensan en robar, los asesinos piensan en matar, los científicos piensan en investigar, cada uno piensa lo que quiere cuando quiere. Y muchos de nosotros hemos dejado que nuestros pensamientos tomen el control de nuestros actos y no hemos sabido tamizarlos ni mucho menos controlarlos. Por lo tanto, tenemos que entender que hay algo más allá de simplemente reconocer que pensamos en muchas cosas, sino hay que saber controlar lo que pensamos y saber desechar lo que no se debe pensar y desarrollar correctamente lo que sí se debe pensar para que ejecutemos una vida profesional correcta, una vida profesional ejemplar, una vida profesional en el campo que sea adecuada, correcta, irreprensible. Muy bien. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de algunos grandes pensadores del mundo y voy muy rápido en esto porque apenas tenemos 50 minutos para tratar el tema. Este tema obviamente nos obligaría a escribir muchos más libros y escribir muchas cosas y tener múltiples cátedras y conferencias. Pero voy a tratar de que aquí ocurra un milagro y que en 50 minutos pueda yo transmitir las ideas fundamentales. El filósofo inglés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Bertrand William Russell, decía: gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Miren, jóvenes, qué cosa más impresionante es darnos cuenta hoy, y lo vemos en los medios de comunicación, que hay un montón de ignorantes que están seguros de lo que dicen y convencen a las multitudes de muchas cosas equívocas. Mientras que las personas inteligentes, por esa misma inteligencia y por ese control mental y por esa manera de pensar, se preguntan, ¿estaré en lo correcto? Y eso es algo muy interesante. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una reflexión que Martin Luther King hacía a principios del siglo XX y decía: tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Y en este momento, esa última frase, el pasmoso silencio de la gente buena, era lo que a mí me hacía clic en el cerebro. Decía yo, claro, si muchas veces nosotros, por eludir pequeños problemas, preferimos no estar involucrados en una acción correctiva, preferimos mantenernos al margen, preferimos callar, pero justamente es el pasmoso silencio de la gente buena el que ha permitido que esa maldad impere en un mundo donde hoy lo correcto parece ser correcto y se acepta como tal, y lo incorrecto se acepta como correcto. Muy bien. Entonces, tenemos que entender que hay algo que debemos hacer, como bien lo decía Miguel de Unamuno. Debemos procurar ser más padres de nuestro porvenir que hijos de un pasado. Es urgente la transformación de una sociedad. Y esto no empieza por las grandes esferas, ni mucho menos empieza porque yo debo de estar en esas posiciones de alto liderazgo en el mundo. Empieza en el hogar, empieza en la empresa, empieza en la organización. Nosotros tenemos que cambiar, obviamente, lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque un entorno corrupto no me obliga a que yo lo sea. Por lo tanto, tenemos que tener una paternidad, y esa paternidad importante es la de crear un porvenir y un futuro más adecuado. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues como dice James Allen, hoy estás donde tus pensamientos te han traído y mañana estarás donde tus pensamientos te lleven. Es justamente tu manera de pensar la que define los escenarios futuros de dónde vas a estar. Porque de tal manera como piensas, actúas. ¿Sí? Si cambias tus pensamientos, cambias tu entorno, cambias tu mundo, como dice Norman Vincent Peale. Definitivamente es importante. Hoy tenemos que crear culturas éticas en nuestras organizaciones porque hay que transformar una sociedad que está en una posición y en un momento que podríamos llamarlo difícil y caótico. ¿Cierto? La vida, por lo tanto,
requiere que sea una continua educación, pero una educación de verdad. Aquí no se trata de aprender quién fue Cristóbal Colón. Se trata de una educación real que nos transforme. No se trata de aprender a sumar únicamente. No se trata de aprender álgebra. Se trata de ser transformados para que nosotros seamos lo que debemos ser. Y aquí hay algo muy importante. Voy a definir de educación como yo la conceptualizo. Para mí la educación es una actividad que va a llevar al estudiante a que sea lo que aún no existe en él. Es una actividad transformadora, no es simplemente una actividad que te va a enseñar lo que no sabes, sino también, y más importante, hará de ti lo que no eres. Eso es muy importante. Por lo tanto, si quieres ser feliz, el secreto de la felicidad no está siempre lo que te da la gana, no es hacer lo que te da la gana, sino es querer siempre lo que haces, es ponerle amor a lo que haces. Muy bien. Por lo tanto, aquí hay algo importante y empezamos a compartir una palabrita fundamental, virtud. Huir del vicio, decía Horacio, este poeta latino del siglo I antes de Cristo. Huir del vicio, ¿verdad?, que es dañino, es una virtud. Es la primera condición para que un ser humano sea sabio, ¿sí? Y no sea necio, ¿verdad? La virtud, decía San Agustín, es el arte de vivir bien y con rectitud. Y estos dos términos, vivir bien y con rectitud, son dos cosas muy diferentes. Porque usted puede vivir muy bien, puede tener salud, prosperidad, una hermosa familia, pero puede que no sea recto en su actuar. O puede ser que sea un hombre recto en su actuar y que no viva bien. Entonces es muy importante entender que la vida demanda esos dos aspectos. Y no hay virtud más bella ni mayor victoria para el hombre, como bien lo decía Pierre de Bourdieu, que saber gobernarse y vencerse a sí mismo. Y aquí quiero hacer un énfasis importante porque si queremos difundir ética, tenemos que vivir éticamente cada uno de nosotros. Y por supuesto, eso implica tener una acción y es autogobierno. El autogobierno personal es fundamental para una transformación personal, para que yo sea lo que debo ser y no actúe almáticamente haciendo lo que después me lleva a un arrepentimiento porque hablé de más, actué de más o hice malas cosas. Esto es muy importante, ¿sí? Una de las cosas que yo comparto de Charles Darwin, este naturalista británico, ¿sí?, que un día dijo que nosotros procedíamos del mono, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque si eso fuera cierto, entonces los monos todos se hubieran transformado en hombres y ya no habrían monos. Sí creo en una evolución de toda especie, por supuesto que creo en una evolución, pero eso es una evolución para mejora o para deterioro. Miren el caso del coronavirus, automáticamente está evolucionando y está mutando para ser más contagioso. Esa es una característica de la evolución de este elemento que conforma nuestro universo. Es muy importante que reconozcamos que el más alto escenario de la educación, y voy a hablar de educación moral, es como bien decía Charles Darwin, es cuando reconocemos que debemos controlar nuestros pensamientos. Es cierto, todos pensamos, sí, pero no todos pensamos bien, ni todos actuamos correctamente. El punto es que para crear una cultura ética, debemos de pensar correctamente. Eso quiere decir desechar los pensamientos que no son correctos y obviamente desarrollar los buenos para tener verdaderos valores y no antivalores en nuestra vida. De eso podemos seguir hablando después. Muy bien, la virtud de un hombre no debe medirse por sus esfuerzos. No es lo que intentó hacer, es lo que hizo, como dice Blaise Pascal. Es justamente las obras cotidianas las que van a demostrar que usted es una persona ética. Sí, muy bien. Y por supuesto,
Quiero compartir algo que Denis Diderot decía muy claro, un escritor francés del siglo XVIII. El hombre más feliz, afirmó, es el que hace el mayor número de hombres felices. Aquí hay algo muy importante, porque nosotros no estamos en una organización para liderar y solo pegarle gritos. Estamos también para hacer felices a los que nos acompañan en el trabajo. Eso es muy importante. Y la virtud es el comportamiento correcto. No es hereditario, insisto en ello, porque eso se construye. Dos padres muy virtuosos pueden tener un hijo terrible, y un hijo muy virtuoso puede tener dos padres que son una calamidad. No es hereditaria la virtud. Por lo tanto, hay que trabajar en adquirirla. Todo se aprende, hasta la virtud se aprende. Eso quiere decir aprender a comportarse. Eso quiere decir saber cómo actuar. Eso quiere decir dejarse gobernar por pensamientos correctos. Muy bien. Por lo tanto, aquí juega un papel importante la inteligencia. El hombre tiene una obligación moral y es ser inteligente, como dice Ashley Montagu, este antropólogo estadounidense del siglo XX. Es muy importante. Muy bien. Y por supuesto, aunque esto suene muy raro, este escritor italiano Giovanni Papini decía una cosa más muy interesante, por supuesto que parecía sarcástica, pero dice: nada más común entre los hombres que el deseo de riqueza. No hay nada malo en eso. Usted puede ser próspero y puede tener riqueza, fantástico. Amontonar dinero de todos modos, aún para los más infames, ha parecido siempre la mejor y más respetada educación. Y por supuesto no lo es, porque no es el principio. El principio fundamental de la vida no es hacer dinero, es el bien vivir, ¿verdad? Perdón, se me cerró la pantalla, vamos a ver qué se me hizo. Aquí está, muy bien. Aquí hay algo que quiero compartir con ustedes, que esta gráfica no la hice yo, la hizo el doctor Antillón, el ex vicerrector de la Universidad de Valle de Guatemala hace varios años. Y presenta una realidad educativa nacional que a mí me impacta. Aquí estamos hablando de los niveles de educación primaria, educación básica, educación bachillerato y universidad, y por supuesto el 100% de la población que entra y que no entra a la educación, pues va abandonando el camino, va desertando a lo largo de su trayectoria por diferentes razones, porque tiene que trabajar, porque no pudo estudiar, porque no lo mandaban al colegio, no lo mandaban a la escuela, porque el profesor no llegó, lo que usted quiera. Pero el hecho es que al final solo 0.1% de estas personas, de este 100%, terminó el primer nivel universitario y tiene un grado académico. Nosotros hoy estamos en este grupo de privilegiados aquí, en este 1.1%. Pero fíjense bien lo que voy a decir. En este momento, aunque hay varios porcentajes de deserción a lo largo del trayecto, sí es importante entender lo siguiente. Si yo tuviera una fábrica de camisas, ¿por qué la llamo fábrica de camisas? Porque lo que más produce son camisas. Entonces, por eso le llamo fábrica de camisas. Si fuera una fábrica de productos lácteos, la llamaría fábrica de productos lácteos. ¿Y este sistema qué produce? Lo que más produce son desertores. Entonces, cuidado con lo que tenemos. Esto hay que cambiarlo, ¿cierto? Esta realidad nacional hay que cambiarla. Hay que buscar cómo eliminamos la deserción y la preparación la llevamos a un nivel mucho más alto para que todos tengamos un trabajo digno y sepamos hacer algo bien hecho. ¿Hacia dónde debemos ir? Debemos coadyuvar en la transformación de las sociedades hoy enfocadas en el conocimiento y la información hacia una sociedad más segura, ¿verdad? De interacción humana llamada, como yo la pongo así, yo la llamo la sociedad de la sabiduría, donde el detonante, por supuesto, y catalizador es la verdadera y eficiente y efectiva educación. Y ahora quiero hablar un poquito. Aquí no estamos hablando de simplemente adquirir conocimiento. No, estamos hablando de adquirir virtud. Y por supuesto, quiero explicarlo de esta manera. Yo sé que me van a entender muy fácilmente. Aquí tengo en esta diapositiva una fotografía de un cuchillo. Fíjense bien que el conocimiento es un instrumento como esta herramienta.
que puede ser utilizada con sabiduría o sin sabiduría. Si este conocimiento, si esta herramienta es utilizado por un cirujano ético probo, puede causar felicidad y bienestar en una familia, pues salva vidas, correcto, con este instrumento. Pero este mismo instrumento puede ser utilizado por un asesino, por un marero, y causa dolor y tristeza. Y afecta a una sociedad. Por lo tanto, dése cuenta que estamos hablando de un instrumento que puede tener dos fines. ¿Y de quién? ¿O en quién recae la responsabilidad? Bueno, nosotros podemos conceptualizar el conocimiento como una herramienta, pero esa conceptualización evidencia de inmediato que el problema del uso del conocimiento radica en el usuario. Porque el usuario puede hacer mal empleo del conocimiento o lo puede hacer muy bien hecho. Por lo tanto, la culpa no es del conocimiento, es del usuario. Es lo que piensa el usuario. Y aquí hay algo muy importante y quiero ir muy rápido en esto por razones de tiempo y después daremos un espacio a preguntas y respuestas de interacción. Tenemos básicamente tres perfiles. Un Homo sapiens que ustedes lo conocen, todos lo conocemos, nosotros estamos catalogados en esta característica, ¿sí? Pero eso sí, este Homo sapiens empezó siendo un Homo ignarus primero. Empezó siendo un hombre que ignoraba muchas cosas, un hombre lleno de maldad, de necesidad, hasta perezoso, pobre de ideas, primitivo, repugnante, imprudente, débil, inválido, y por supuesto, esta característica debía y urge ser transformada. Porque aquí entra, obviamente, la corrupción, entra los robos, entra todas las características que definen a una persona que no sabe actuar. Pero este que está aquí, ese Homo sapiens, el hombre pensante tiene que aprender que debe transformarse en un hombre sabio, diferente. Un hombre, voy a empezar de abajo para arriba porque esta descripción es muy grande. Tenemos que transformarlo en un hombre con fe, que crea en Dios, que crea en sí mismo, que crea en algo. Empezando por creer en sí mismo, que sea un virtuoso, que sea capaz, que sea alegre, que sea educado, que sea digno, que sea energético. Una persona verdadera, que sea veraz, sincero, único, tierno, distinguido, sincero, bla, 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 y puedo seguir para arriba, instruido, habilidoso, fuerte, lo que usted quiera. Pero justamente todo esto que está aquí, que son características de una sabiduría adquirida, se aprende. Esto no es simplemente algo que caiga como la manzana de Newton y la gravedad. Esto es algo que se debe forjar. ¿Y cómo se hace? Y ahora les voy a explicar cómo hacer eso. Muy bien. Miren este esquema. Tenemos que partir del compromiso voluntario de llegar a ser completamente competentes en un área determinada de nuestra vida. Vamos a ver. Tomemos un ejemplo. Veamos... yo cuando era chiquito ni siquiera sabía que podía llegar a manejar un vehículo, ¿cierto? Y usted tampoco. Es más, se metía al carro de sus papás o al autobús y ¿qué le importaba quién manejara? Usted solo se quería trasladar. Estaba en este punto. Estaba en este punto donde estaba totalmente inconsciente de que era incompetente. Sí, yo no sé manejar ni me interesaba manejar. Pero eso sí, llegó un momento en que dijo, no, por las razones que sea, porque le dijeron, mire, hay que aprender a manejar. Entonces entró a un nivel de conciencia de esa incompetencia que tenía. Y dijo, no, yo voy a transformar esa incompetencia en competencia, voy a aprender a manejar. Le enseñó a manejar su novio, su novia, le enseñó a manejar su papá, sus hermanos, qué sé yo quién. Pero justamente entró a transformar esa incompetencia en competencia con la práctica,
se ponía nervioso, agarraba el timón con todas sus fuerzas, y si venía un autobús a 6 cuadras, estaba preocupado porque el autobús estaba distante, creía que lo tenía en la espalda. Muy bien. Poco a poco fue transformando esa incompetencia consciente en una competencia consciente. Y se fue dando cuenta que ya sabía hacer las cosas. Y por supuesto, eso no se quedó ahí, porque aprendió también que se transformó su competencia nuevamente en un estado inconsciente. Déjenme explicarlo. Hoy día, perdón, vemos, y no estoy por eso señalando al género femenino, sino es simplemente el ejemplo que se me ocurrió, pero a nosotros también nos pasa, llamamos por celular, oímos radio, contamos chistes, hay mujeres que se maquillan, hablan por teléfono, y no se dan ni cuenta cuando cambiaron la velocidad, cuando pusieron el pidevías, cuando se cambiaron de carril, porque todo eso es justamente una actividad que se transformó en algo que hacen naturalmente. Esa competencia que se notó se hace en forma inconsciente. Entonces, usted transformó esa incompetencia inconsciente en una competencia consciente, perdón, jóvenes, ¿sí? En una competencia consciente que lo llevó a vivir un proceso de transición de un estado de incompetencia a un estado de competencia. Así se hace para transformar cualquier estado. Si yo soy una persona gritona en la empresa, ¿debo dejar de ser gritón? Si yo soy una persona con un carácter explosivo, debo dejar de tener y controlar nuestros pensamientos. Por lo tanto, es necesario entender que debo de vivir un proceso de transición de un estado de incompetencia a un estado de competencia para que se transforme mi persona. Esa es la verdad para llegar a ser un hombre sabio en un área. Ese es el camino que hay que tomar para seguir viviendo y seguir subiendo y siendo una mejor persona, ¿verdad? El que le falte sabiduría, que la pida a Dios, se la da con abundancia, seguro. Y la sabiduría que necesitamos empieza no por reconocer las cosas remotas, desusadas, oscuras, sutiles, profundas, y quiero agregarle cualquier cosa más, sino empecemos por aquellas cosas en la vida cotidiana que están ante nuestros ojos. Eso es muy importante. Nuestro actuar, que define nuestro comportamiento, define nuestra ética, que define nuestros principios, demanda que actuemos con rectitud. Todos ustedes han pasado por aulas universitarias y hoy esto es un ejemplo. Pero las sociedades no nacen siendo sociedades de la sabiduría. Los homo sapiens tampoco vienen al mundo siendo sabios. Se forman, se hacen, se preparan, se educan, ¿verdad? Ese homo sapiens, y aquí tengo un error, acabo de ver que esto está con B, es con P, se reconoce por sus actos, conocimientos, actuaciones, ética, moral, la utilización de sus saberes para el bien común y su contribución constante y efectiva por la construcción y el desarrollo de una mejor sociedad. Aquí no estamos para que la sociedad haga de nosotros lo que ella es, sino está ahí para ser transformada por cada uno de nosotros. Este hombre sabio, pone siempre por obra su amor, sus sueños, ideales y creencias. Y por supuesto esto se nota. Usted va a ser notado en la oficina, en la organización, en la industria, en la empresa donde labore, porque ya está siendo una persona que se está transformando, porque se está ocupando de esa transformación tan necesaria para empezar usted siendo un hombre ético. Estos hombres son pacificadores, respetuosos de su entorno y de lo más importante que se posee y se podrá poseer jamás: la vida y la vida de las generaciones por venir. Son hombres que han llegado a gobernar sus pensamientos porque saben actuar pensando primero. Muy bien. Hombres que tienen fe en sí mismos y en Dios, por supuesto, ¿verdad? Hemos criticado la educación del pasado y, como decía George Christopher Lichtenberg, en la actualidad, él estaba hablando en el siglo XVIII, ¿verdad? Se procura en todas partes divulgar la sabiduría. ¿Quién sabe
decía irónicamente, si en unos cuantos siglos no habrá universidades destinadas a restablecer la antigua ignorancia, ese calificativo del comportamiento humano del pasado, donde sí se respetaba moralmente a las personas y se les daba sus características importantes. Claro, ustedes concordarán conmigo que no todas las sociedades han llegado a ese nivel, por supuesto. Pero sí es un hecho que hay que trabajar fuertemente en eso. ¿Y cuáles son los desafíos? ¿Verdad? Y voy a compartir con ustedes algunos desafíos que son muy importantes y después entramos a preguntas y a comentarios que son muy importantes. Los desafíos, el primero tenemos que entender que el reto planteado, ¿qué reto? El serio ético, empieza con el comportamiento, con un compromiso personal. Empieza con nuestra propia transformación y la renovación de nuestro entendimiento. Aquí no es cuestión de que otros lo hagan, lo debo de hacer yo, porque yo debo de ser ejemplo. Y voy a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Si yo soy jefe y el horario de trabajo es de 8 a 4, voy a decirlo de esta manera, o de 8 a 5, yo estoy antes de las 8 y yo salgo después de la hora, unos minutitos después. Porque soy puntual para entrar y para salir. Pero si el colaborador ve que yo llego 2 horas más tarde, salgo a almorzar, no regreso y solo regreso unos minutitos en la tarde, entonces obviamente ese libertinaje, él también lo copia. Y la empresa es un caos porque yo propicié el caos. Muy bien. Por eso, la transformación empieza por un compromiso personal. La voluntad. Hay que creer en cada uno de nosotros, sí, también tenemos que tener la certeza en lo esperado y convicción de lo que aún no hemos visto en nosotros. ¿Se va a lograr? Sí, se va a lograr. Se va a lograr cambiar eso que quiero cambiar, con esfuerzo, claro. Y por supuesto, recordar que somos un currículum abierto, un libro abierto. Esto es como la gordura, señores. Se nota desde lejos. Todos ven nuestra conducta. Todas las personas que nos rodean ya nos están evaluando desde el primer momento. Nuestra conducta y comportamiento individual, cotidiano, ¿verdad? Deben ser ejemplares. Deben ser comportamientos dignos. ¿Y dignos de qué? Dignos de ser imitados por otros. Esto es muy importante. Por lo tanto, no podemos imponer una cultura ética en una organización simplemente por decreto. Tenemos que mostrar que nosotros la vivimos. Tener la convicción que sobre cualquier dominio, y aquí lo voy a subrayar, en el plano más alto de la ética y la moral, se debe poseer autogobierno. El señorío sobre nuestros pensamientos como el fundamento y guía de todos nuestros actos. Yo debo de pensar correctamente, desechar los pensamientos inadecuados y fomentar que yo puedo ubicarme, ocuparme de desarrollar esos pensamientos que vienen a mi mente que son correctos y que van a guiar mis actos futuros. Porque si yo no pienso y no reflexiono, lo más seguro es que me pare arrepintiendo de lo que hice después. Hay que recordar que en el pasado hubo muchos grandes pensadores y personas notables, grandes maestros, que perdieron inclusive su vida por estos principios. Hoy son estos principios los que nos darán una vida diferente, una vida abundante, un sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Y aquí hay algo que quiero enfatizar y quiero dejarlo muy claro. Lo que somos es muy diferente a lo que hacemos. ¿Sí? Lo que somos obviamente, yo lo conceptualizo así, hijos de Dios. Somos seres humanos que tenemos un fin y es aprender a vivir correctamente y a convivir correctamente. Pero lo que hacemos puede ser ingeniería. Podemos construir edificios, entonces lo que hacemos es ingeniería. Muy bien. Finalmente, quiero dejar esta reflexión sobre la mesa porque esto es una comprobación de una retroalimentación muy importante en ese proceso de transformación que vamos teniendo. Y es que nosotros, déjenme regresar, nosotros tenemos que mantener siempre presente que en el momento menos esperado,
Pero en ese momento que hayamos logrado nuestra transformación personal en un área y sea notoria, alguien se te va a acercar, tal vez un estudiante, tal vez un discípulo, un colaborador, un compañero de trabajo, tu jefe, tu subalterno, y te va a decir, mire, yo quiero ser como usted. Y eso es muy importante, sobre todo cuando un hijo te lo dice, ¿cierto? Bueno, dejo aquí el tema, que obviamente, si estamos hablando de ética, estamos hablando del comportamiento más importante que debemos controlar y es el nuestro. Así es que, doctor Ramírez, si le parece, pongo pausa en mi exposición para que podamos dar espacio a preguntas y respuestas y comentarios. Muy bien. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien de los que están escuchando a través del internet tiene alguna duda, algún aporte, alguna que quiera comentar. Este es el momento. O alguien de los que está aquí presentes, el micrófono está abierto también para que puedan hacer una pregunta o varias, no sé. Tenemos dentro de nuestros expositores, tenemos docentes y tenemos alumnos. Fantástico. Perdón, dentro de los que nos están escuchando, perdón. Ah, ok. Dentro del auditorio son estudiantes y docentes. Muy bien. Qué gusto saludarlos a todos. Así es que, Delen, aprovechemos para platicar. ¿Algún comentario? Encienda su micrófono y... Yo solamente agradecer la exposición, muy interesante. Perdón, no le escuché. Discúlpeme, no escuché bien. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, don Luis. Perdón. Le saluda Jorge Granados Guzmán. ¿Qué tal, don Jorge? Qué gusto saludarlo. Muy agradecido con esta exposición muy interesante y de verdad que esto nos sirve para nosotros también transmitirlo a nuestros estudiantes, porque es algo importante, pero que hace mucha falta en nuestra sociedad. Usted lo ha dicho todo, ¿verdad? Entonces, sobre todo en este siglo XXI, que hay muchos avances tecnológicos, científicos, académicos, pero también hay mucha decadencia en lo que es la formación moral de nuestra sociedad. Así es que altamente agradecido. A usted, mire, y realmente en ese tema no podemos dejar de decir y de reconocer que hay una realidad que nos está afectando mucho en el presente y que las sociedades hoy día han llegado a tal punto de querer transformar la historia del hombre que hoy están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Hemos llegado a un punto que hoy lo bueno es catalogado de malo y lo malo es catalogado de bueno. Cada quien puede construir su vida como quiera, pero lo que no puede hacer es pasar el límite donde ya daña a los demás. ¿Sí? Cada quien es dueño de su vida y de sus actos. Haga lo que quiera. ¿Sí? ¿Me explico? Si quiere emborracharse, voy a usar ese ejemplo porque es el que se me acaba de olvidar, emborráchese. Pero no regrese a su casa a sopapear a su mujer y a sus hijos. Por favor. ¿Sí? Hay que saber cómo comportarse. Y en este momento tenemos que construir una cultura diferente en nuestros países y en nuestras sociedades, en nuestras comunidades inclusive. Hemos confundido lo que significa cultura. Creemos que la cultura es solo el cúmulo de tradiciones que existen en un área determinada. ¿No es cierto? La cultura es justamente el conjunto de actuaciones humanas de un presente, aparte de la historia y la tradición. No estoy diciendo elimínela, guárdela. Si es buena, guárdela. ¿Sí? Pero si no es buena, cámbiela con toda libertad. Entonces es importante entender que la cultura es algo dinámico. Se puede cambiar, se puede transformar para que ésta sea lo que debe ser. ¿Cierto? Eso es muy importante. Pero ¿qué pasa hoy día? Hoy día la mayoría de personas son tan
plus calificativo, que se deja llevar por sus primeras impresiones y sus primeros pensamientos. Y entonces, cuando algo les molesta, son tan creativos y son tan violentos que paran matando al otro. Es una tristeza, solo porque le tocó la bocina. Entonces, es urgente la transformación de las sociedades. Y esa transformación solo va a empezar si cada uno de nosotros la transformamos, empezando por nuestro. Muy bien, ¿algún comentario? Fíjese, mi querido doctor, estaba pensando en varias cosas dentro de su disertación. Una de ellas es que en muchas de las ocasiones, por ejemplo, la violencia, todo se viene desde la casa. Esto es, y cómo ese problema que sucede, que siendo un país eminentemente cristiano, digamos, evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, y cuanto a otro, ¿por qué tenemos un país tan violento cuando nos hablamos de que tenemos qué cantidad de gente? ¿O es que eso se queda nada más en el tiempo en la iglesia o en el salón de Jehová o como se llame? ¿Por qué cree usted, de acuerdo a su opinión, que esto? De hecho, tenemos un curso que se llama ética y moral dentro de todos los pensas de estudio. Entonces, esto lo di, por ejemplo, el semestre pasado a los de ciencias jurídicas, cómo ser abogados éticos, ¿verdad? Cómo hacer diferentes, cómo ser administradores éticos o técnicos en lo que, o profesores de enseñanza media, cómo hacer para poder tener estos aspectos. Creo que tal vez me extendí porque fueron 3 aspectos los que vi, pero... Sí, voy a empezar por el último, que esto es muy importante. Muy bien. Mire, nosotros a lo largo de la vida hemos acumulado, adoptado, creado una serie de principios que los llamamos nuestros principios de vida, que son pautas que nosotros consideramos fundamentales para conducir nuestros actos. Y esas pautas, que pueden ser morales o no, son parte de ese conjunto de valores que un individuo, y voy a insistir en ese término, el individuo, porque cada uno de nosotros tenemos un conjunto diferente de valores, ¿verdad? A veces esos valores no son verdaderos valores, son antivalores, pero también rigen nuestra conducta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar del caso de estudiantes universitarios, ¿verdad? Yo descubrí que tenía dentro de varios antivalores, uno que me había dañado a lo largo de mis estudios. ¿Y cuál era? Que yo estudiaba para ganar exámenes. Y entonces me interesaba el 60. Y me interesaba el 61. No me interesaba el 100, solo me interesaba ganar. Ese era mi objetivo. Por lo tanto, era la ley del mínimo esfuerzo la que regía mi vida como estudiante y entonces, la verdad, es que le estaba apuntando a la mediocridad. Pero ese era yo. No estoy diciendo que ustedes estén así, pero a mí me pasaba. Y puedo hablar con toda propiedad de esa mediocridad que yo estaba propiciando en mi vida. Hasta que un día me di cuenta que si otro estudiante, ejemplifiquémoslo en medicina, tenía el mismo principio y estudiaba medicina y solo sacaba 60, ¿sería un médico al cual yo asistiría y me dejaría operar por él? Claro que no, porque es mediocre. Entonces me di cuenta que tenía que transformar mi entendimiento y verdaderamente tamizar mis valores y pensar en ellos y darme cuenta que tenía que identificar cuáles eran verdaderos valores éticos y cuáles no. Había otro antivalor que me estaba molestando y era que yo dejaba para mañana lo que no quería hacer hoy. ¿Sí? Era una persona almática, era una persona que me regía por lo que me daba la gana hacer. ¿Sí? Y eso pasa en las sociedades.
Las sociedades hoy día tienen la posibilidad de escoger filosofías de vida, de escoger religiones, lo que usted quiera. Todas tienen principios, ¿sí? Y por supuesto, principios morales importantes y universales que casi son un común denominador en todas. Pero el punto es que a pesar de que existan los principios, ¿sí? Yo sigo siendo el hombre violento y sigo siendo el que si me da un sopapo yo se lo devuelvo y si sigue agrediendo lo mando a desaparecer. Es importante entender que hay que tener un cúmulo de valores verdaderos y éticos para poder vivir bien. Pero eso se tiene que enseñar y no se enseña donde se debe enseñar. ¿Cómo es posible que el sistema educativo abolió las clases de moral y ética desde hace varias décadas? Pero se lo digo porque verdaderamente lo vi. Cuando yo era niño, empezaron a abolir la moral y la ética de las clases de nivel primario y secundario. Y ya nunca lo vi. Mi primer enfrentamiento con la palabra ética fue en universidad. Cuando oía a un profesional decir, mire, es que tiene que ser ético lo que hago. Y dije, ¿y eso qué es? Y por supuesto, después de 43 años de ejercicio profesional, me doy cuenta que realmente la cultura ética es necesaria. Y eso solo se aprende y solo se puede vivir por convicción. Entonces, si no está convencido de que quiere ser una persona ética, entramos al nivel donde está convencido de no serlo, porque no hay otra posición. O se es o no se es. Y entonces esta persona va a robar, va a hacer negocios y va a transar, va a dar sobornos, va a recibirlos, va a robar en la empresa. Y no voy a hablar de robarse 5 millones, eso es un gran robo. Es de robarse la engrapadora, porque robo es lo mismo. Entonces estamos hablando de comportamiento individual que debe ser regido por principios morales y éticos. Y eso es lo importante. Pero debemos ser ejemplo. Se debe de notar. Y eso es producto de esa transformación que estoy hablando. Y de esa reflexión profunda para que yo pueda decir, sí, tengo algunos antivalores que debo cambiar y tengo que transformarme. Tengo que dejar de ser lo que soy para ser lo que debo ser. No es fácil. En ningún momento estoy diciendo que sea fácil. Pero lo que sí estoy diciendo es que sí se puede. La Biblia lo dice, el que robe no robe más. Por decirlo de esta manera, ¿verdad? Pero dígale usted a aquel que está convencido de robar que no robe. Está difícil, ¿verdad? Entonces, podremos tener el discurso que sea, podemos tener cualquier cantidad de programas de capacitación y divulgación, pero si el individuo no quiere dejar de hacerlo, porque la voluntad es justamente el elemento más importante en todo esto, no lo va a dejar de hacer. Y aquí, en nuestras sociedades, y digo nuestras porque estoy hablando de los países latinoamericanos en términos generales, como muchos países en el mundo, somos muy voluntariosos. Ese es nuestro problema, ¿sí? Sabemos los principios, nos valen, lo que queremos es hacer lo que nos da la gana. Ese es el problema, doctor. ¿Había alguna otra pregunta que quería que contestara? Perdón. No lo escucho. Encienda su micrófono, lo tiene apagado. Eso. Sí. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o la quiere escribir. Estamos pendientes entre los que están en línea. Vamos a dar un medio minuto y mientras tanto agradecer este momento tan especial, una clase que creo que es una clase modelo dentro de la universidad. Tiene como parte de su pensum en todas las carreras, porque es enseñar a ser
personas dignas y personas con principios y valores, aún en medio de los lugares donde puedan estar haciendo realizando su profesión. No sé, licenciados, si tienen alguna pregunta, si no, con esto estaríamos. Oscar Jared García, él es estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, excelente, dice en el chat. Muchas gracias, Oscar. Bendiciones. Él está por entrar, primero Dios, al organismo judicial también. Fantástico. Sí, entonces tiene bastante que ver. Tenemos también estudiantes aquí presentes de diferentes lados. Me están pasando la cantidad de Everest ahorita en el celular para inscribirse, pero bueno, muchísimas gracias. Excelente exposición, doctor. Creo que me uno a las palabras del licenciado que me antecedió y quiero agradecer su tiempo. Sé que usted es una persona de gran valor. Para los que entraron ya a la mitad de la conferencia o antes o después, si no escucharon la presentación, el doctor Ricardo Antillón es expresidente del Consejo de Enseñanza Privada Superior. Sí, fui presidente. Expresidente. Eso. Sí, y es rector de la Universidad San Pablo. Agradezco de todo corazón, doctor, y ya tendremos oportunidad para platicar de otros entornos universitarios. Un gusto, doctor. Le agradezco a la audiencia su inversión de tiempo de compartir conmigo. Gracias, doctor Ramírez Solares, por la invitación. Fue un verdadero gusto. Así es que les deseo a todos lo mejor en su vida y ojo con lo que hemos estado platicando, que es muy importante esta reflexión. Que Dios les bendiga. Pasen feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Con esto estamos dando por finalizada nuestra actividad del día de hoy. Excelente día para todos. Y se